Karim. Hola, ¿cómo está hoy? Bien, Bien. ¿Y cómo se llama usted? Javier, ¿Y el nombre de su proyecto? proyecto cultural. Proyecto Cultural. Ok. Y para hablar un poco sobre su historia, ¿usted creció aquí en el territorio? Sí, aquí en territorio. ¿Usted creció aquí? No, en Panamá. ¿Y cómo fue esa experiencia de crecer en Panamá? Perfecto. En Panamá, cuando yo me vine acá, cuando finado era mi suegro, entonces me trajo y me fue a traer allá en Panamá. Entonces aquí me entregó la hija. Entonces de a partir de, él como era curandero, él era como curandero, él iba mucho a Panamá. Entonces yo por esa parte, yo trabajaba mucho fuera de la comarca, yo salía mucho fuera. Entonces un tiempo se hizo el viaje, segunda vez nunca pude encontrar la casa, entonces a la tercera vez me encuentra en Pura Capital, o sea, en David, me ve y habla conmigo, me ofreció, me puso bueno, que me da la tierra, la hija, justamente, bueno. Entonces yo como que me quería allá, yo no quería más nada. Pero ya analicé, para parte como Panamá, la situación es muy dura, muy crítico, por la compra de ropa, por nadie regala plata, para poder ganar, no hay trabajo, otra palabra, no hay fuente de trabajo. Entonces yo analicé inmediatamente que voy, no. Entonces dije, bueno, yo voy a ir porque tal vez pues, me vaya a ir. Entonces me vine, entonces aquí yo me nacionalicé acá, un señor acaba, bueno, fue Mariano supuestamente, pero gracias al señor, que él hizo tramitación, la cédula, para yo nacional en Costa Rica. Entonces de aquí vivo y vivo más que acá. Oh, yo tengo mis documentos allá, pero aquí vivo más. Ahora con este más, el caso que pasó, ya yo voy a nacionalizar más Costa Rica. Entonces, yo voy, pero mira, ya no como yo ya cada año yo iba. Sí, entonces y aquí ya, a mí me gusta más Costa Rica porque Costa Rica es muy pura vida. Muy bien. Sí, muy pura vida. ¿Y la mayoría de su familia vive en Panamá o vive aquí? Somos, bueno, yo y mi hermano ahorita están por ahí por el kilómetro 37. Eso es nada más. Ya lo demás vive afuera. Ajá, lo del día para nada. Sí. Y um, ¿por qué empezó su proyecto? Muy bien. El proyecto yo empecé porque yo tenía mucha amistad. La gente me dice a mí, ¿usted vive en la reserva Alto Laguna? Sí. Y me dice, ¿usted tiene algo para vender? Me habla, bueno, yo además si no quería proyecto. Entonces me dice, ¿usted tiene algo para vender? Como, ¿se puede quedar donde usted? Entonces tengo un amigo, ya bajamos, por cierto, bajamos aquí, me dice a mí, me dice Javier, ¿por qué usted no hace inventario suyo con lo que usted puede? Yo te ayudo. Me puse esa emoción y digo yo, bueno, me parece idea, ya como que me pareció idea y el amigo, de veramente, vea, simplemente aquí la gente del estado, Alemania, Brasil, de otro país, bien le gusta ver de Costa Rica. Me dice Javier, usted no lo conoce, me dice, ¿ok? Además, la gente quiere ver lo que es la fauna, la quiere ver. Por ejemplo, me dice a mí, ya el turismo me dice a mí, ese es un señor muchacho, me dice a mí, vea, mucha gente va al manglar, va por playas inmensas, por allá, por el tambor, no sé qué, por la gente está volviendo. Pero aquí me dice, esto es un llamativo. Ahí usted tiene las plantas, usted puede hacer inventario suyo con su manera. ¿Ok? Entonces, yo más antes yo hacía ese tipo una flecha que antes con el arpón, bueno, yo le llamo arpón, que la gente hacía lo jalaba y de aquí botaba, ya que lo puede matar. Así ese yo tuve hace un tiempo, yo fabriqué eso, pero un tiempo no, yo iba a vender ahí a Andraque, es decir, ya así chiquitico, hacía tipo como artesano. Yo iba a vender allá, y iba a vender en Jiménez, y yo iba a vender allá
bueno, ahí, así yo iba. Bueno, cuando, así más que estoy, yo iba a ver, entonces ese amigo me motivó de que yo pueda hacer un inventario, ese propio. Entonces, claro, para hacer un proyecto, como por ejemplo, pobremente, vea, digamos yo, aquí lo que requiere, yo no puedo, yo lo que puedo ofrecer, por ejemplo, ahorita, lo que está, bueno, la entidad que está aquí en la campaña, aquí se puede. Pues ya lo que, tal vez más adelante, la idea es hacer una casa para ya albergar la gente que llega, porque yo, eso se requiere la plata. Entonces, como está la situación, a mí me hacía muy duro, y además, esos son como mi familia, un proyecto entre yo y mi familia. ¿Y quién más de su familia trabaja en este proyecto? Artesanía. Sí. Sí, artesanía es lo que trabaja. Venta hacer de ropa, de bolso, eso es lo que. Sí, es lo que hago. ¿Y cuándo empezó a alembrar la caña? Eso es la caña, empecé yo, ya les digo, tengo 4 años. Wow. ¿Y cómo aprendió a hacer eso? Bueno, muy bien. Una señora me dice a mí, yo fui allá, estaba agarrando café, yo iba mucho a agarrar café, y me dice un señor capataz que repartía en la calle, me dice a mí, era un señor mayor, ya tiene como 70 años, me dice, repartía el capataz, repartía en la calle, la gente me dice a mí, vea Javier, ¿usted vive a dónde? Me dice, yo vivo en Puerto Jiménez. Ok, te hago una pregunta, pues, para servirle. Vea, ¿usted tiene terreno? Sí. Vea, le doy una idea, no sé si le va a servir, no sé, pero yo le va a servir. Vea, usted siembra caña, usted siembra yuca, usted siembra plátano, usted siembra verduras, usted puede vender a la gente. Usted pues todo ese plátano me dice, yo cuando él me habló, yo tenía 23 años, 23 él me habló. Y yo sembré caña diaria un tiempo, yo tuve chancho, chancho, y ese chancho me lo vino todo. Después vuelto, ya empecé a sembrar, entonces, bueno, me dice a mí ya otro, ese día me dio un señor, yo empecé, bueno, puede ser cierto. Bueno, aquí llegó un señor acá, me dice a mí, usted tiene plata, pero usted no sabe cómo ganar plata. Me dice, no, ok, yo queda bien porque la buena plata. La piedra, esa es plata. Ya. Usted siembra plata, tiene yuca, y siembra caña, usted vende, y para usted está bien. Usted no tiene mucha experiencia. Y la gente le hace, se ve consejo a usted, eso no sé, se me ha ido la experiencia suya. ¿Por qué me llame? Aquí usted gana hoy, usted agarró 8 cajuelas, y después de ahí, y la semana no sé cuánto, hay momentos que tocó buen corta, hay momentos que no, me dice a mí, y si malamente usted no ganó buena plata, y después de ahí, la comida, la plata, todo que hay. Ahí usted nunca va a llevar la plata. No le va a alcanzar para zapatos, no le va a alcanzar para ropa, voy llevando a la familia, llevando cositas, con la señora, le doy, y dije, bueno, no hay que me habló como un ofensa, sino que yo de capítulo me dice cierto, eso es cierto. Y además, claro, eso nadie. Bueno, antes de eso yo vendré piña, allá arriba, porque está allá arriba, yo voy a vender piña. Y bueno, a Jiménez iba a vender piña Playa Blanca. Yo tuve venta de piña a la gente. Yo lo vendía a restaurantes. Me dice, este piña, yo dije, este piña no tiene lo que llama químicos, nada, esos son naturalmente trabajo, ¿sí? O sea, sin lo que es químico, nada. La gente queda muy contenta, de ¿qué vale? Tanto. Y una me trae tal día. Eso es un negocio. El problema es que yo dejé un tiempo, vecino tuvo competencia conmigo. Entonces sembró más caña, piña, eso, para quebrarme el negocio. Entonces, bueno, puso por allá, la venta, se puso papel y dije, bueno, aquí vendo, no sé qué. Entonces, ahí fue la cosa. Entonces, Bobo vendió menos y yo lo vendía más. Entonces, y de aquí, eso fue entonces, ahora después, por un momento, voy a sembrar caña.
voy a sembrar caña. Voy a sembrar caña porque este señor me dijo, yo voy a retomar lo que me dijo él. Entonces yo sembré caña y ahí yo, gracias que con ese, yo a vivir con la familia, ya tengo 4 años, ese bicho me ha ayudado. Si no tengo jabón, no tengo café, y no, aquí el duro trabajo, entonces yo voy a muero 7 litros, vendo a 2.500, a 1.000, de .5 a 2.000 colones, así vendo. Y me dice, bueno, yo he tratado de ayudar a la gente. Me dice Playa Blanca, mucha gente. A veces voy a Jiménez, me cargo un galón, yo lo voy a Jiménez. ¿Cuánto vale? 5.000 pesos. Ah, bueno, está bien. Esto ya empieza a tomar, está bien. Y eso caña sin ningún química. Así yo viví hasta esta altura con mi hijo, con mi familia. Y hemos visto que la demostración de hacer el jugo de la caña es parte de su tour. ¿Qué más está incluido en ese tour? Sí, okay. En este tour, yo, bueno, primero ejemplo fue arriba. Ahora, por ejemplo, si llega gente aquí, ya, es que yo lo iba a hacer, pero como esa situación pasó, yo muy crítico, yo no lo puedo. La parte ritual, yo primeramente, eso se hacía antes. Por ejemplo, la gente que viene aquí tiene que pasar, que está humo ahí, una fogata, se come, porque la maldad, la enfermedad quedaría ahí, entonces pasa ya purificado para adentro. Ya ahí podemos conversar. Eso se hacía antes, eso se mandaba en la troque porque eso es muy importante porque se purifica allá y después se pasa adentro. Entonces ya uno, bueno, ahora puede conversar. ¿Sí? Ya eso es como tipo muy mutuo, una amistad, un amigo. O si es un amigo que viene, pues no importa que puede pasar algo y pueden conversar tranquilamente, porque hay que proteger a esa persona que está acá. Eso se habla. Y eso yo he hecho. Aquí, cuando la gente me llama, pues tal día yo voy, yo purifico ella y ellos pasan. Eso es lo que es todo. ¿Y cómo aprendió sobre esta historia de su cultura y cómo hacer esas cosas? Muy bien. Yo, por ejemplo, yo hablo idioma, mi idioma, eso sí, tengo orgullo como indígena, y nunca me olvido, y seguiré así, y tanto hasta mi hijo, que nosotros dominamos nuestro idioma, la casa. Después, luego a mí me gustó porque esa es la forma que nos considera, porque el gobierno dice, tenemos que mantener hasta 7 idiomas, 7 idiomas tenemos que mantener, porque vea, español, idioma guaymí, francés, incluso hasta inglés. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Por qué? Porque a darle más, eso va hacia allá a fondo. Pero mucha gente olvida, por ejemplo, yo hablo español, pero tampoco yo tengo olvidado mi cultura, pues mi cultura yo nunca olvido, pero mucha gente lo hace. Porque el pequeñito solo habla español, pues. ¿Y cómo se llama eso? Yo no conozco nada. Y sí, una cosa así. ¿Por qué? Porque mucha gente, no sé qué será, pero yo no tengo esa sistema de que no enseñar, que no hable eso. No, eso más, no. Ellos como ahorita usted habla inglés, mientras que español, que lo que quisiera, que es lo que es. Mami, usted quisiera aprender cómo es el contenido. Así, igual en inglés y tanto francés, pero entonces mucha gente no. Entonces, luego yo hice eso para dar ejemplo a la familia. ¿Y su hijo está enseñándolo cómo hacer esas cosas? Y esa es la meta. Sí, Esa sí. es la meta, sí, esa es la meta. ¿Y usted está enseñando generaciones menores a hacer esas cosas? ¿Cómo es la transmisión de esa sabía? Sabiduría o knowledge. ¿No? Yeah.
Conocimiento. Conocimiento. Conocimiento, sí, Sí. conocimiento. Ujú. Porque yo quiero, mi hijo o mi hija, esto llevar esta ruta. ¿No? Ujú. Pues, ya, como yo pienso que sería como fortalecer. Ujú. Ya es un proyecto que yo he hecho porque es una fuerza que yo he hecho para mi familia. Sí. Entonces, así. ¿Y cuál es su visión para su proyecto en el futuro? Bueno, mi visión es mejorar y tener no como ahorita, sino que más diferente para, para poder presentar a la gente. O mi idea es hacer tipo como un rancho, ya prácticamente ese barrio es cultural. Ujú. Eso es mi idea. Pero vamos a ver como esa es la idea mía. Para yo hacer el tipo con la danza, lo que se llama ecocultura. Ujú. Y luego tener una cosita ahí para el cliente que llega. Esa es la idea mía. ¿Por qué es importante para usted para compartir su cultura con la gente que no vive aquí? Bueno, por ejemplo, yo de negar, por ejemplo, yo no puedo decir que si a mí me cita o me va a decir, yo estoy disponible para apoyarlo, pero eh, 100%, 100% porcentaje me ganaría, como ayudando, como yo voy a ayudar a una persona allá y bueno, y la gente se va a sentir feliz porque la gente me valora a mí, la gente me valora. Pero esos sistemas antes no había. Aquí no hay por hoy día, sino que mucha gente, yo iba a presentar maestros culturales abajo, mucha gente, o sea, como que discrimina, que esos son diabólicos, que ya la gente son religiosos. Dice, no, esos son diabólicos, lo que practican. ¿No? Entonces, no, esa es la forma que nuestro abuelo, bisabuelo, practicó. Y eso me queda como un ejemplo. Y además, más bien, gracias yo doy porque sin eso, yo estoy como gente nada. Sí. Es igual como a la gente curandera. Si la gente curandera, lo que sabe, y yo no sé nada, que es pésimo. Si la gente como tenga conocimiento más avanzado de la historia, que yo no sé. Y yo, porque me explicó un maestro y eso nadie sabe lo que dijo. Entonces, en ese lado a mí me está más importante cuanto un proyecto. ¿Y por qué la gente debe visitar el territorio de Nové? Oye, ¿Por qué la gente debe visitar ese territorio? bueno, es de visitar porque mucha gente viene a conocer la fauna, conocer lo indígena, conocer los trabajos artesanos y viene a conocer más que el bosque primario. Sí. Entonces, para que la gente lo atiende, entonces ellos ocupan que alguien que venda la comida, que venda las dormidas, y eso es lo que están buscando, que la gente necesita que visite la comunidad. ¿Y cómo se siente de ser parte de esa comunidad? Bueno, bien, como siempre, en la lucha para adelante, ¿sí? Ya que Dios me da fuerza, Dios me da todo, fuerza de todo, yo sigo en la lucha, donde que yo pueda. Y además, claro, gracias a usted, porque yo en esto, sí, yo simplemente yo soy solo, como más de una vez he hablado que hay mucha gente que ha realizado proyectos, pero con solo propia cuenta. Igual yo, ahora ya esto, como hay ese tipo de oportunidad, yo cuento con mucha más razón. No, es mucho historia, Sí. bonita, qué lindo.
Muchas gracias por Muy bueno. compartir con nosotros. Gracias. Gracias.